Dios le bendiga. Acompáñeme a orar para entrar de lleno en la palabra. Espero que el tema del día de hoy ministre nuestros corazones y nos desafíe. Cierre sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos delante de tu presencia, Rey. Agradecidos, contentos, expectantes. Porque hay tantas cosas, Señor, que has hecho, pero aún hay más que vas a hacer. Cosa que oído no ha escuchado y ojo no ha visto. Inclusive que ni siquiera ha subido al corazón del hombre, Señor. Son todas aquellas cosas que nos tienes prometidas. Señor, ayúdanos a ser discernidos de tus tiempos. A entender, Señor, cuán importante es convertirnos en una iglesia que esté dispuesta a dar lo que recibe. Una iglesia, Señor, apasionada, encendida al rojo vivo. Señor, háblanos y ministra nuestros corazones y transfórmanos en los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor bien fuerte. Así como te encuentras sobre tus pies, acompáñame al libro del Éxodo en su capítulo 34. Vamos a darle lectura a 3 versos bíblicos. Del libro del Éxodo, capítulo 34, vamos a darle lectura al verso 29, posteriormente al 34 y 35. Libro del Éxodo, capítulo 34, dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Verso 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Tome su lugar. Si echamos a volar nuestra imaginación, me resulta de repente muchas alternativas. Imaginarme cómo es que a Moisés le resplandecía el rostro una vez que bajaba del monte de estar en la presencia de Dios. Y esto lo asocio con algo que un hombre escribió hace muchos años, por allá por el 1850. Un hombre que era un pastor bautista por el lado de Inglaterra. Un hombre que tiene en su contabilidad 10 millones de personas alcanzadas para Cristo. Era un hombre que en sus últimos años predicaba 10 veces a la semana. Era un hombre que era radical en su predicación. Y ese hombre de nombre Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación, dejó escrito en uno de sus libros algo que les quiero compartir porque prácticamente es lo que yo creo que el Espíritu Santo está demandando de la iglesia en este tiempo. Y me resulta curioso que se haya escrito por allá por el 1850. Y cuando lo leí empezó a arder mi corazón y coincidía con este hombre, trasladándolo a este tiempo del 2019.
Y yo creo profundamente, con una convicción determinada, que lo que este hombre decía es lo que estamos ocupando en este tiempo. Charles Spurgeon decía: necesitamos hombres como humanidad, no como género. Hombres y mujeres. Necesitamos hombres y mujeres ardiendo al rojo vivo, que irradien el fuego con tan intenso calor que no podamos siquiera acercarnos sin sentir que nuestros corazones están quemando. Hombres como relámpago lanzados de la misma mano de Jehová, despedazando estrepitosamente cada cosa que se opone en su camino hasta llegar al blanco. Hombres impulsados por la omnipotencia. Estoy convencido que el Señor en este tiempo está buscando que su iglesia se encienda al rojo vivo. Estamos viviendo los últimos tiempos y esto lo decimos constantemente, pero pareciera que no nos lleva a una acción. Es como cuando leemos el debate, nos admiramos y, uy, pobrecito, o en algo ha de haber andado que lo mataron. Pero no a una acción. Los hijos de Dios, cuando ven las malas noticias, debemos de postrarnos y clamar por aquella gente que aún no conoce a Dios. No solamente admirarnos. Y cuando digo que en este tiempo el Señor está demandando de la iglesia hombres y mujeres encendidos al rojo vivo, esto te compete a ti también. No hablo de los pastores, del liderazgo, de los siervos, no. Hablo de la iglesia en general. El día de hoy anhelo que salgas convencido de convertirte en un piromaníaco del reino. El piromaníaco es aquel que tiene una tendencia patológica o enfermiza por provocar incendios. Y anhelo que cada uno de ustedes se convierta en una llama tan encendida que por donde pase provoques un incendio. En la Biblia encontramos algunos hombres que tenían esas características, que quiero compartirte algunos de ellos para poder entender lo que Charles Spurgeon decía en el 1850 y lo que yo creo que el Espíritu de Dios está hablando en este 2019. Tenemos a un jovencito de nombre David. Este jovencito sale a escena una vez que el profeta Samuel, instruido por Dios de ungir a uno de los hijos de Isaí, que era el padre de David, para sustituir como rey al rey Saúl, que había sido desechado por Dios. Samuel llega a la casa de Isaí. Isaí le hace pasarela con todos sus hijos, y con ninguno de ellos el Espíritu de Dios le daba testimonio de que era alguno de ellos. Samuel decía: ¿no tienes a alguien más? Y por ahí se acuerdan del pequeño David. Llega David, el Señor a través del Espíritu le habla y le dice: Él es. Y voy a subrayar esto. En el siguiente suceso que está en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 16, se concibió el ministerio de David. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Escucha. Y desde aquel día en adelante, repite conmigo: en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Escucha. La frase o la palabra compuesta en adelante en hebreo se interpreta como hacia arriba. De tal manera que algo que tienes que aprender el día de hoy, que la unción que viene de Dios, una vez que viene a tu vida, no se queda estática, sino que la unción que viene de Dios, cuando tú eres fiel y cuando avivas la llama que hay en tu vida, la unción es hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, y crece en todo tiempo. ¿Estás acá conmigo? Y aquí te tengo que romper el paradigma para todos aquellos miembros de la iglesia que han recibido un don de Dios. A partir de ese momento y en adelante, la unción de Jehová estuvo sobre su vida. Necesito que la historia de tu vida diga lo mismo. A partir de ese momento y de ahí para adelante y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, la unción de Dios iba creciendo y manifestándose en su vida. David, una vez ungido, se regresó a pastorear las ovejas de su padre. La gente daba testimonio de David. Escucha. Necesitas entender lo que hace la unción. David ungido, en obediencia a su padre, se regresa a pastorear las ovejas. Oye, cualquiera de nosotros le hubiera dicho: oye, papá, ¿qué te pasa? Voy a ser rey. ¿Qué te parece si vamos practicando? Pero David fue y pastoreó las ovejas de su padre. Y mientras pastoreaba las ovejas, seguía con su hábito de tomar su arpa y adorar a Dios. La gente empezó a dar testimonio de ese joven. Y el testimonio llegó a oídos del rey Saúl. Saúl, en Belén hay un joven que adora a Dios tocando su arpa mientras pastorea las ovejas de su padre. Y es un joven que está bien ungido, porque cuando lo escuchamos se nos pone chinita la piel. Entonces Saúl le dice: tráemelo, tráemelo, porque Saúl estaba siendo atormentado por espíritus. De tal manera que le llevan a David, y David empieza a tocar su arpa. Y mientras David tocaba su arpa, cesaban los tormentos sobre el rey Saúl. Al tiempo, se desató una guerra contra los filisteos. Tú te sabes la historia. Tanto cristianos como en el ámbito secular se saben la historia de David y Goliat. Y muchos piensan que ahí se dio la esencia del ministerio. En realidad se dio cuando vino la unción de Dios sobre su vida. Pero viene la batalla, y David circunstancialmente va al frente de batalla porque su padre le envía comida a sus hermanos. Pero cuando ve David que este filisteo gigante los tenía bien intimidados, y que todos los israelitas, incluyendo al rey Saúl, se escondían de él, David se presenta ante el rey y le dice: rey, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras de él y lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Oye, este joven verdaderamente era un valiente. Era un joven que no tenía miedo, y no tenía miedo porque sabía que había una unción de Dios sobre su vida y que Dios estaba con él. Sabía que su vida dependía totalmente de Dios.
Continuaba diciendo: fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Sabes la historia? David fue y Dios lo libró. Pero déjame hablarte algo respecto a ese fuego. A ese fuego que hablaba Spurgeon. A ese fuego que anhelo que a partir de hoy empiece a demandar de tu corazón un ardor profundo. Después de este acontecimiento, David fue perseguido. Salió huyendo. Quiero que escuches. Fue y se metió a una cueva conocida como la cueva de Adulam. ¿A qué fue David a la cueva? A esconderse. Y me llama la atención que dice la Biblia que aún David, estando escondido en un lugar recóndito, en una cueva, empezaron a llegar afligidos, endeudados, gente que verdaderamente estaba emproblemada. David se estaba escondiendo en una cueva y 400 personas llegaron a la cueva buscando a David. No estaba tan bien escondido, ¿no? El fuego, la unción, es como un imán en donde gente que necesita una vida, un cambio en su vida, va a buscar a todas aquellas personas que estén encendidas al rojo vivo, para que sea el conducto de que las guíe a los pies de Cristo. Quiere decir entonces que si nosotros anhelamos que este lugar esté lleno, que el nuevo templo se llene antes de iniciar la apertura ya, Dios nos demanda que nos convirtamos en esas antorchas encendidas por Él, para que por donde quiera que pasemos provoquemos un incendio. 400 personas llegaron a la cueva. Obviamente ya no cabían. Tuvieron que salir de ahí y salir huyendo. Se fueron al desierto y decide David ir a pedirle, escucha, asilo a los filisteos, su principal enemigo. Ese mismo fuego, esa misma unción, esa gracia de Dios le permitió que el rey filisteo le regalara una ciudad. ¿Escuchaste eso? La ciudad de Siclag. Hasta ese momento propiedad de los filisteos y hasta el día de hoy propiedad de los israelitas. Se fueron a vivir a Siclag. Dicho sea de paso, si tú todavía luchas con que la Biblia es verdad o es mentira, busca los últimos descubrimientos arqueológicos en Siclag. Y hace meses atrás descubrieron esa ciudad en ruinas, toda quemada. Si te sabes la historia, así quedó Siclag, que vinieron los vecinos enemigos de David y quemaron todo. David se va a vivir a Siclag. Y en Siclag, estando David en Siclag, le sigue llegando gente
Ya no nomás está llegando la gente que está endeudada y que están afligidos y que tienen amargura de espíritu. Empezaron a llegar los más valientes de las 12 tribus de Israel. Escucha. Un hombre que era de las manos derechas de Saúl fue atraído por ese imán, por ese fuego, por esa pasión, por esa unción. Primera de Crónicas 12:16 dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Benjamín y Judá eran las ciudades de Saúl. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Continúa diciendo: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo. ¿Escuchaste? El que lo correteaba junto con Saúl, cuando ve el fuego, cuando vio un hombre encendido al rojo vivo, vino el Espíritu de Dios sobre él y profetiza y le dice: por ti, oh Dios, y contigo, David, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con los que te ayudan, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibe y los puso entre los capitanes de la tropa. Eso se llama cambio de ejército, cambio de bando. Iglesia, ¿qué era lo que a la gente atraía para con David? Era David. David no robaba. ¿Tú crees que lo que llamaba a toda esa gente a seguir a David, y no solo a seguirlo, a buscarlo, porque él estaba escondido, ustedes creen que era David? ¿Sabes qué? Tienes que aprender este principio, iglesia. Cuando la gente llega por esa puerta a la iglesia, no es por el pastor ni por la pastora, no es por el predicador, no es por el auditorio, no es porque haya aire acondicionado. La gente llega y debe de seguir llegando porque la gloria del Dios que está vivo está entre nosotros. Pero es responsabilidad tuya que esa gloria se manifieste. Todo el pueblo de Israel estaba bajo ese fuego. David ya era viejo y sale nuevamente a la guerra con los filisteos. David al frente de batalla, y se empieza a enfrentar con un gigante. Dicen los historiadores que era un descendiente directo de Goliat. Pero David ya era viejo. Literalmente la Biblia dice que David en medio de la batalla se cansó. Y me encanta, porque dice que este gigante lo tenía, como decimos por acá, cuarta y quemón, y le iba a dejar de ir la espada. Pero en el siguiente versículo dice que un hombre se dio cuenta y va y mata al gigante. Verso 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Quiero que pongas atención aquí. Entonces los hombres de David juraron diciendo: David, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Que si el pueblo no identificaba que David era un hombre que estaba encendido al rojo vivo, el ejército dijo: no, espérate,
que el viejo ya no salga. Lo ocupamos. De la guerra nos encargamos nosotros. Pero de mantener el fuego, de mantenernos encendidos, de estar nosotros bajo su fuego, es importante que Él esté bien. ¿Cuánta gente de tu familia está esperando verte encendido para llegar y refugiarse bajo tu fuego? Necesitamos hombres y mujeres encendidos al rojo vivo, que irradien, que contagien esa llama. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 4, está la historia de un hombre, primo hermano del Señor Jesús. Un hombre extraordinario. Después de 400 años de silencio, donde Dios no hablaba por medio de nadie, Dios levanta un profeta llamado Juan el Bautista. Se vestía raro, imponía manos en moda, y dice algo impresionante. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicar una serie de 7 temas concernientes al arrepentimiento para perdón de tus pecados, muy probablemente la iglesia quede al 50%. No es un tema popular, no es un tema de convocatoria. Pero si predicamos una serie de cómo ser libre financieramente y rico en 3 meses, nos faltan sillas. Está conmigo. Y Juan empieza a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Estaba confrontando a la gente que el estilo de vida que tenían no era el estilo de vida que agradaba a Dios, y que si continuaban viviendo de esa manera se iban a ir al infierno. Nadie llega al reino si no hay un arrepentimiento. Y ve lo que continúa diciendo la porción escritural. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Verso 7. Y predicaba diciendo: vienen tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Predicaba arrepentimiento. El tipo confrontaba, radical, a la cabeza, y la gente se amontonaba para aceptar a Cristo. ¿Era el sermón? ¿Era la moda que estaba imponiendo? ¿Qué era lo que llamaba a toda esa gente a seguir a Juan el Bautista? Del capítulo 6. El 5, el mismo Señor Jesús nos explica qué pasaba. Juan 5:35. El Señor Jesús hablando, que decía: Él era antorcha que ardía y que alumbraba, y ustedes se quisieron regocijar por un tiempo en su luz, bajo su fuego. Si no entendemos y nos lleva a la acción, saber que Dios está demandando hombres y mujeres encendidos al rojo vivo, creo que el propósito del reino, de la iglesia y el tuyo, van a ir más lento de lo que Dios quisiera. Dios está demandando que seas un piromaníaco. Pero para ser un piromaníaco necesitas estar encendido. La porción escritural que leímos al principio, la primera vez que Moisés subió al monte Sinaí a estar en la presencia de Dios, a escuchar audible la voz de Dios, a escribir en las tablas la ley. Cuando Moisés baja,
Literalmente que dice que no se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía. Yo me imagino si estaba encendido el rostro de Moisés, como haber estado su corazón. Encendido al rojo vivo, así lo hacía. Moisés descendía del monte. Descendía, después de estar en la presencia, descendía con la palabra. Su rostro resplandecía. El resto del pueblo sabía que Dios le había hablado porque observaban que su rostro resplandecía. Era tal su resplandor que tenía que ponerse un velo. Como el pueblo sabía que Dios le había hablado, todo el pueblo se reunía a escuchar lo que Dios le había dicho a Moisés. ¿Te imaginas? Toda la iglesia subiendo al monte, a la presencia de Dios. Dios hablándole a la iglesia. La iglesia descendiendo. Y todos aquellos que aún no conocen a Cristo, a tu alrededor, escuchando lo que Dios te había dicho. Te involucra. Oye, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo recibió la doble unción de lo que tenía Elías. Y cuando eso sucede, dice la palabra en Segunda de Reyes 2:15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Quiero que pongas atención. No sabemos la historia de Elías. Elías fue un profeta que Dios usó para volver el corazón del pueblo de Israel para con el Padre Jehová. En ese tiempo el pueblo estaba pervertido adorando a dioses baales. Era tal el poder de la esposa del rey que mataba a los profetas de Dios. Cuanto profeta se le atravesaba, lo mataba. Tan es así que Elías le argumentaba al Señor que ya no quedaba nadie de profeta más que solo él. El Señor le dijo: no es cierto, tengo un puño de profetas todavía escondidos en la montaña. Pero la percepción de Elías, y puedo asumir que la percepción del pueblo, era que yo no había profeta más que solo Elías. A través de un milagro sobrenatural que desciende fuego del cielo, desafiando a los enemigos, restaura la relación del pueblo con el Señor. Elías parte, Eliseo arrebata la doble porción. Y dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Pero ¿qué pasó después? Lo que hace la unción, lo que hace el fuego, lo que hace un hombre encendido al rojo vivo. Se empezaron a multiplicar los profetas. Los profetas empezaron a vivir en una ciudad que ellos mismos construyeron. Capítulos adelante, si mal no recuerdo el 6, los profetas van para con Eliseo. Le dicen: Eliseo, el lugar donde estamos viviendo contigo ya está muy chiquito, no cabemos. La percepción era que ya no había profetas. Con Eliseo, un hombre que estuvo pendiente para arrebatar la doble unción, un hombre encendido al rojo vivo, se vino la multiplicación de siervos. Oye, esto está tremendo. Está bien alentador. Yo no sé si tú lo entiendas, pero los pastores sí. Quiere decir que si la iglesia empieza a encenderse al rojo vivo, no solamente va a venir la multiplicación de iglesia, sino de siervos, de ministerios, de dones, porque son necesarios para la edificación de la iglesia. A donde llegaba Eliseo, la gente decía: este es profeta. La tsunamita dijo: tú eres profeta.
Naamán, aquel siervo del comandante en jefe que estaba lleno de lepra, dijo: tú eres un profeta. El rey de Israel se gozaba cuando le platicaban los milagros que sucedían con Eliseo. El rey de Siria le tenía miedo a Eliseo, le mandó todo el ejército para matarlo y no pudo. Un hombre encendido al rojo vivo. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, Dios siempre ha buscado hombres y mujeres encendidas al rojo vivo. El enemigo anda atrás de ellos con una manguera de agua helada, buscando enfriarlos. En el libro de los Hechos tenemos historias: un Esteban apedreado, cuántos discípulos azotados. Mientras más encendido estés, más gente estará tratando de apagar tu fuego. No voy a profundizar en ese tema. Primero enciéndete y luego vemos que te apaguen. Enciéndete, iglesia. El secreto de los grandes hombres de la Biblia era que estaban encendidos. Daniel, escucha, un hombre encendido al rojo vivo, un hombre que estaba esclavo de los babilónicos y terminó gobernando los babilónicos, porque era un hombre que ardía al rojo vivo. ¿Qué hacía Daniel? Daniel buscaba el rostro de Dios 3 veces al día. Por encima de comer alimento físico, él buscaba el rostro de Dios. Por encima de poner en riesgo su vida, él buscaba el rostro de Dios. Amenazado, intimidado, no le importaba, él buscaba el rostro de Dios, porque era lo que lo mantenía encendido 3 veces al día. Mucha gente se levantó en contra para evitar que siguiera encendido, pero en todo tiempo Dios lo respaldó. El mismo secreto del rey David. El rey David, en el libro de los Salmos 27:4 decía algo: una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuántas cosas había demandado? Solo una. Y esta buscaré. Quizá no entendamos lo que representa esto para David. David era un hombre en el que el Señor había derramado bendición tras bendición tras bendición. Pareciera que el Señor estaba practicando la gracia en los tiempos de la ley con David. Y me sorprende cuando David peca, el Señor le habla a través de un profeta y le dice: si más me hubieras pedido, más te hubiera dado. ¡Wow! Y David dice: a mí no me importa nada, solo una cosa demando y esa buscaré. ¿Qué era esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Era el secreto por el cual David se mantenía encendido al rojo vivo. Tenía reino, tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia, tenía mujeres. Era un poderoso en la batalla. Dios le hablaba y decía: no me importa nada, solo le demando que me dé la oportunidad de estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque lo único que quiero es contemplar su hermosura. Y la iglesia de este tiempo está buscando, antes que el reino, la riqueza, el palacio, las mujeres, la influencia. La iglesia que ora es la iglesia que busca el rostro de Dios. Y es la iglesia que va a ser encendida al rojo vivo. Ponte sobre tus pies. Moisés, David, Juan el Bautista,
Eliseo, Daniel. Estos tipos eran unos verdaderos piromaníacos. Encendieron generaciones. ¿Alguien sabe qué se necesita para provocar un incendio? Se necesita, uno, un lugar seco. Dos, una chispa, una llama encendida. Tres, viento. Esas tres combinaciones han acabado con bosques. Un lugar seco, una llama encendida y viento. ¿Sabes qué espera Dios de ti? Lo que espera Dios de ti, ¿de quién? Qué bueno que quede claro. Lo que Dios espera de ti es que te conviertas en una llama encendida. Hoy, no mañana, hoy. Hombres y mujeres ardiendo al rojo vivo. Hombres y mujeres ardiendo al rojo vivo, que vengan a la presencia de Dios, que levanten sus manos al cielo y le diga: Dios, sopla sobre mí y conviérteme en un piromaníaco del reino. Una llama encendida con el soplido de Dios sobre su vida. A donde quiera que llegue, que esté seco, lo va a incendiar. Y ese fuego es un fuego que purifica. Es un fuego que salva. Es un fuego que sana a los enfermos. Porque es un fuego que lo que quiere es quitar todo lo que impide a Dios manifestarse en la vida de las personas que aún no le conocen. Iglesia, ya basta de ser un espectador. Llegó el tiempo de que seas protagonista del reino. Y quiero hacer un llamado al altar. Sencillo. El llamado es para todos aquellos hombres y mujeres que quieren encenderse al rojo vivo, apasionarse por Él, buscar su rostro permanentemente, cueste lo que cueste. Decirle a Dios: sopla sobre mí, porque quiero ser un piromaníaco del reino. Si tú eres de esos, sal de tu silla corriendo. Levanta tus manos al cielo. Si tú quieres empezar a arder al rojo vivo, Dios lo va a hacer hoy. Pero será tu responsabilidad que ese fuego no se apague. Dios quiere soplar sobre tu vida. Dios quiere que incendies todos los lugares secos por donde pasas. Vendrán tiempos en donde hables del evangelio y la gente se reúna a escucharte. Porque el fuego, la unción, es como un imán. Jamás olvides que no es por ti,
es por la unción que es de Dios, es por el fuego que es de Dios. Algunos de ustedes han compartido el evangelio con personas que no los han escuchado o no los han atendido. Estarás tan encendido que aquella gente te va a empezar a buscar. Y cuando les prediques, te van a escuchar, te van a atender y te van a seguir. Porque son los tiempos de Dios. Si tú quieres eso a tu vida, levanta tus manos al cielo y dile: amado Dios, enciéndeme al rojo vivo. Aquí estoy, Señor. Enciende la llama. Quiero que el fuego de ti irradie a donde quiera que yo vaya. Sopla sobre mi vida, porque quiero ser un provocador de incendios en todo aquello que esté seco. Es el tiempo de consagrarme para los propósitos del reino, en el nombre de Jesús.